Imaginemos un momento, ¿eh? Los hospitales psiquiátricos, los viejos manicomios, pero no como lugares para curarse. Pensemos en ellos más bien como tachos de basura psicológicos. Suena fuerte, ¿no? Lugares donde la sociedad, descarga sus partes locas para sentirse cuerda. O una psicoterapia que, en lugar de ayudar, termina, descabezando culturalmente al paciente. Son ideas potentes, provocadoras, y están justo en el centro del material que vamos a explorar hoy. Así es, hoy nos metemos de lleno en unos extractos y notas sobre psicoterapia del oprimido. Es un texto muy crítico, sí, desafiante. Pone la lupa sobre la psiquiatría más tradicional y, la vida en los hospicios argentinos. Pero lo interesante es la perspectiva, ¿no? No es solo clínica, es social, es política. Mira desde el lado de la opresión. Exacto. Y no es solo crítica, eso es importante. El material también propone algo, una alternativa. La llama psiquiatría popular. Y la idea, la verdad, es fascinante. Se trata de rescatar la identidad, la cultura que el sistema a veces niega, ¿no? Usando como herramientas los propios valores, los mitos, el folclore del pueblo. Así que nuestra misión hoy es recorrer esa crítica y explorar esa búsqueda de una psicoterapia más nuestra, más criolla. Empecemos por cómo pinta el hospicio, porque es realmente demoledor. Sí, me parece un buen punto de partida. Lo describe como un lugar de, enorme y brutal empobrecimiento. Y ojo, no habla solo de pobreza material, que también existe, claro. Se refiere más bien a como una amputación de funciones vitales. No hay tareas con sentido, por ejemplo, tampoco hay espacio para la intimidad, se pierden las posesiones personales. El texto es muy gráfico, dice que el paciente no tiene ni siquiera su propia ropa. Increíble. Es un mundo unisexual, además. Camas en hileras. Eso impide formar grupos chicos, lazos más cercanos, ¿entendés? Y recalca algo que duele mucho al leerlo: la amputación de la dignidad. Describe una vida, sumida en el aburrimiento, en la soledad, sin proyectos, sin futuro. Parece que al paciente se le exige cumplir un rol, ¿no? Como trabajar de loco, dice el texto, encajar en el diagnóstico. Tal cual. Y frente a esa falta de todo, el cuerpo se vuelve como el último refugio, el último medio de expresión. La postura, la mirada. Incluso hace un contraste interesante. Menciona la riqueza expresiva corporal que observa en el pueblo trabajador frente a una mayor rigidez que le atribuye a la clase media. Es que, según el análisis que hace el texto, esta degradación no es un accidente, no es simple negligencia. Argumenta que responde a una función social muy concreta: mantener una estructura donde pocos oprimen a muchos. Claro. El hospicio se transforma en ese depósito de la locura. Y eso permite que el resto de la sociedad se sienta sana, normal. Y el entorno físico ayuda a eso, ¿no? El hacinamiento, la suciedad, la falta de luz, el abandono. Todo eso, como ya decía Pichon Rivière, empobrece también el mundo interno del paciente. La arquitectura misma, muchas veces tipo cárcel, ¿viste? Sí. Parece pensada para la comodidad del personal, no para la terapia, no para la recuperación. Entiendo la descripción de las condiciones y la función social que le atribuye el texto. Pero, ¿hasta qué punto sugiere que esta degradación es, intencional por parte de quienes dirigen esto? ¿O es más una consecuencia de la falta de recursos, del estigma? Bueno, es una pregunta clave, sí. El texto no niega la falta de recursos, obvio que eso agrava todo. Pero sí sostiene que la estructura misma del hospicio, su diseño, su función social de contenedor, responden a una lógica de control, de opresión, quizá no a una intencionalidad maquiavélica y consciente de cada persona que trabaja ahí, ¿se entiende? Sí. Pero sí una función del sistema que perpetúa la exclusión y la degradación. Es una forma de mantener el orden social, se beneficia de esa exclusión, digamos. Entendido. Y esa degradación se ve en cosas muy, muy concretas, ¿verdad? El texto habla de agresiones cotidianas. Exacto. Describe la comida, por ejemplo. Guisos indefinidos, servidos casi como en una cárcel. Las relaciones sexuales, prácticamente imposibles, salvo quizá la homosexualidad o la masturbación, que según el análisis, en ese contexto tienden a aislar más todavía.
Y siempre está la amenaza, ¿no? El electroshock, el famoso maquinazo o el chaleco químico de los psicofármacos, Uf, que a menudo se usan más para controlar la conducta que para una cura real, lamentablemente. También menciona algo que parece menor, pero que el texto subraya como clave para la identidad: la pérdida del derecho a la propiedad. dice algo como, ¿somos también lo que poseemos? Justamente, perder hasta lo más mínimo, la ropa, un objeto personal, es perder parte de quién sos. Pero fíjate qué interesante, incluso en ese contexto de despojo total, el texto observa cómo surgen formas de resistencia cultural. ¿Como cuáles? Da un ejemplo muy potente, el ritual del mate. Ah, mira. Prepararlo, compartirlo en rueda con otros internos, se convierte en un acto de afirmación. De crear comunidad, de preservar algo propio frente a una institución que busca anularte. La pava, el mate, se vuelven objetos cargados de afecto, símbolos de consuelo, de pertenencia. Y esta crítica al hospicio, me imagino, se conecta directo con una crítica más amplia a la psiquiatría que se practica ahí, ¿no? Sobre todo a la importación de modelos. Exacto, van de la mano. Una crítica central es el uso casi automático de modelos de psicoterapia europeos o norteamericanos. El texto los ve como moldes de colonización cultural. Usa unas analogías muy visuales, ¿sabes? A ver. Dice que es como acumular tantos muebles viejos en una pieza que ya no te podés mover. O como afilar tanto un cuchillo que se gasta antes de haber cortado algo útil. Cuestiono mucho esa tendencia a la teorización sobre la teoría, ¿viste? A construir un bosque de palabras que puede sonar muy académico, muy sofisticado, Pero vacío. pero desconectado de la realidad concreta, de la vida cotidiana en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la propuesta frente a eso? ¿Rechazar todo lo que viene de afuera? ¿Así nomás? No exactamente rechazarlo todo porque sí. Es, más bien, invertir la relación teoría-práctica. La propuesta es empezar por la experiencia vivida, por la praxis. O sea, la acción y la reflexión sobre esa acción concreta en el mundo real. Y desde ahí, construir o adaptar la teoría. El texto lo dice clarito. Si el complejo de Edipo o de Freud sirve para entender algo de lo que pasa en una villa miseria, genial, usémoslo. Claro. Pero si no encaja, si no ayuda a entender esa realidad, hay que buscar o crear otras herramientas que sí lo hagan. No forzar la realidad para que entre en la teoría. Y esto se engancha con esa famosa dicotomía argentina, ¿no? La de civilización y barbarie. Esa tensión histórica que planteó Sarmiento y otros, entre la cultura civilizada, la europea, la moderna, y la bárbara, vista como lo nativo, lo popular, lo criollo. Precisamente. Aplicar modelos extranjeros sin una adaptación crítica, argumenta el texto, es una forma de negar esa cultura local, de despersonalizar al paciente. Y la paradoja es terrible. En el intento de curarlo con pautas ajenas, se lo puede terminar descabezando culturalmente. Qué fuerte esa expresión. Sí, lo alejan de sus propias raíces, de sus valores, de sus formas de entender el mundo. Y eso, lejos de sanar, puede volver a psicotizarlo, enfermarlo de otra manera. Frente a ese descabezamiento, entonces, la alternativa que propone el material es volver a las raíces, algo así. Exacto. Rescatar y valorar la cultura popular como un recurso terapéutico fundamental. Habla de la cultura gaucha, de la cultura ría, la del tango. Reconoce explícitamente el valor de lo que llama el folclore psicoterapéutico popular. ¿A qué se refiere con eso? A los curanderos, los manos santas, las hermandades, incluso la magia. Sostiene que para gran parte del pueblo esa es la psicoterapia real, la que funciona, la que da sentido. El texto juega con la idea de crear un puente, una síntesis, con una frase muy sugerente. Pancho Sierra con Freud. Lo del tango que mencionaste me parece fascinante. El texto lo usa como un ejemplo central. ¿Podrías detallar un poco más esa conexión que hace entre el tango y la experiencia del hospicio o la psicología popular? Claro, el tango, ¿viste? Nacido en los arrabales, en esa mezcla de gaucho desplazado e inmigrante europeo recién llegado, es visto como la expresión musical por excelencia del despojo, de la tristeza, de un cierto fatalismo. Dentro del hospicio, dice el texto, las letras del tango cobran una realidad brutal, literal. Cita, por ejemplo, Gira Gira.
Sí, un clásico. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol. Y apunta que, efectivamente, en los patios del hospicio se podía ver a los internos secando restos de hierba al sol para volver a usarla. Es una imagen muy potente realmente. Mucho. Y el análisis temático se centra en esa figura recurrente de la pérdida del objeto amoroso, la famosa mina que se va. El texto interpreta esto no solo literalmente, sino como un símbolo muy fuerte de una pérdida mayor, la de la tierra natal europea que dejó el inmigrante, el desarraigo, la pobreza, esa sensación de exilio interno. Claro, tiene sentido. Y lo contrasta con la cultura gaucha simbolizada por el Martín Fierro, que estaría más centrada en la lucha contra la autoridad, contra la injusticia. Ahí la figura femenina tiene otro peso. Incluso compara al gaucho matrero, visto como un arquetipo del perdedor heroico acá, con el cowboy norteamericano, el ganador individualista, reflejando así, según el texto, las psicologías distintas de culturas dependientes frente a culturas imperiales. Entiendo. Entonces, la crítica no se limita al consultorio o al hospicio. El material apunta a otras instituciones que funcionarían como pilares de este sistema de control cultural y psíquico. Empieza por la educación. Claro, el análisis se amplía. Menciona al Ministerio de Educación, acusándolo de seguir ese modelo sarmientino de civilización o barbarie, de buscar imponer una cultura europeizante y despreciar activamente lo popular, como una forma de facilitar la dominación, digamos. Y junto a la educación también señala a la iglesia tradicional. ¿En qué sentido? Por promover la sumisión, quizás. Sí, por promover la sumisión, el miedo, también una visión del sufrimiento como virtud y algo muy importante según el texto, la represión de la sexualidad. El material vincula la energía sexual con la creatividad y la rebeldía. Entonces, su represión contribuiría a una parálisis social y personal. Es interesante cómo conecta todo, ¿no? Cultura, religión. Y hasta la ciencia de la época. Veo que menciona a la antropología biológica. Sí, y cita específicamente a Lombroso. Sus teorías, bueno, hoy totalmente desacreditadas, que vinculaban rasgos físicos con la tendencia a la criminalidad. El texto sugiere que esto dio una especie de barniz científico para justificar el etiquetamiento y el control sobre ciertos grupos sociales, reforzando prejuicios que ya existían. Y cierra este cuadro de instituciones con las sociedades de beneficencia. ¿Cuál es la crítica ahí? Porque a primera vista parecería algo positivo. La crítica es sutil pero profunda. Habla de una descalificación benévola. ¿Cómo sería eso? Es decir, la caridad tradicional, aunque parezca ayudar, en el fondo refuerza los roles fijos. El rico benefactor que se siente bien consigo mismo y el pobre agradecido que debe mostrarse sumiso. Esto, según el texto, confunde sobre las causas reales de la pobreza. Usa una imagen muy dura. Los robados son acusados de robar y mantiene la estructura de desigualdad intacta. En todo esto opera un mecanismo psicológico clave que menciona el texto. ¿Te referís a eso de la introyección del perseguidor? Suena a que uno termina pensando como el que lo oprime. ¿Podrías explicarlo un poco más? Exactamente eso. Es un concepto psicológico importante, sí. Describe cómo la persona o el grupo oprimido internaliza las críticas, los valores, la visión del mundo del opresor. Empieza a verse a sí mismo y a su cultura con los ojos de quien lo domina, ¿entendés? A sentir vergüenza de lo propio. Claro. Y eso, obviamente, dificulta enormemente cualquier intento de resistencia, de cambio, de afirmar la propia identidad. Te paraliza desde adentro. Y hablando de identidad y política, el texto le dedica una parte importante al peronismo. Lo presenta como un punto de inflexión, ¿no? Sí, lo aborda como la expresión política popular más significativa en décadas en Argentina, según el análisis. Señala cómo el peronismo reconfiguró esa vieja dicotomía civilización-barbarie en una nueva, oligarquía-peronismo. Evoca con mucha fuerza la imagen del 17 de octubre de 1945, ¿viste? La movilización masiva de trabajadores. Sí. Descritos con sus chaquetas de trabajo brillosas de grasa que fueron a Plaza de Mayo a exigir la liberación de Perón. Y contrasta mucho las miradas sobre ese mismo hecho, ¿no? Las descripciones. Totalmente. Por un lado, la visión peronista de un pueblo digno, consciente, reclamando a su líder.
Por otro, cita las descripciones despectivas de la prensa y los sectores antiperonistas de la época. Hablaban de hordas analfabetas y alcoholizadas, o la tristemente célebre frase del aluvión zoológico. En este contexto destaca especialmente la figura de Evita. ¿Cómo la presenta el texto? Porque diferencia su acción de la caridad tradicional que criticaba antes. Sí, esa diferencia es clave. El texto plantea que la ayuda social de Evita no era limosna. Se enmarcaba en un discurso de devolver al pueblo lo que se le había quitado, de justicia social. Analiza el lenguaje peronista como directo, emocional, muy enfocado en la acción concreta, Perón cumple, y fundamentalmente en la recuperación de la dignidad, Evita dignifica. Incluso llega a decir que Evita fue casi como una gran psicoterapeuta de masas. Es una afirmación muy fuerte. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, quiere decir que al devolverle la dignidad al trabajador, al descamisado, al reconocer su valor y darle un lugar central en el discurso político y social, Evita habría operado una especie de cura para la humillación histórica que ese pueblo había sufrido. Una terapia colectiva, digamos. Algo así. Esa recuperación de la autoestima, de la identidad colectiva, es vista como un acto profundamente terapéutico a nivel masivo. El texto también resalta la atmósfera de los actos peronistas. La alegría, la participación del cuerpo, la creatividad popular. Habla de la fiesta peronista, en contraste con la solemnidad o la rigidez de otros espacios, ¿no? Volviendo a las formas más explícitamente terapéuticas populares, el material describe con bastante detalle las prácticas de curanderos y manos santas. Menciona figuras concretas. ¿Qué destaca de ellos y por qué cree el texto que estas prácticas funcionan? Describe cómo estos curanderos crean vínculos afectivos muy intensos. Usan a menudo el trato de hermano o hermana, ¿viste? Utilizan contextos que favorecen la sugestión, la penumbra, largas esperas que generan expectativa, rituales específicos. Menciona a figuras como Pancho Sierra, el famoso gaucho santo de pergamino, que curaba con agua fría, a Jaime Press, que tenía una práctica más institucionalizada, pero mantenía elementos de dramatismo, a don Desiderio, un médico que vivía casi como un liñera y curaba por fe al margen del sistema comercial, y a Tibor Gordon. Un personaje particular, ¿no? Muy particular, mezcla de gaucho, predicador evangelista y showman. Congregó a una enorme comunidad terapéutica en Pilar. Detalla incluso técnicas observadas en Salto en un encuentro de seguidores de Pancho Sierra. Trances con profecías, órdenes dadas para cumplirse en sueños, exorcismos con crucifijos, catarsis muy intensas con gritos desgarradores, seguidos de momentos de gran dulzura. Suena muy vívido. ¿Y la explicación de por qué funcionan? Más allá de la sugestión. El texto argumenta que funcionan precisamente porque conectan profundamente con la cultura popular. Ofrecen explicaciones alternativas a los problemas, posesión por espíritus, energías negativas, daños, que resuenan con la cosmovisión de la gente. Algo que la psiquiatría tradicional a menudo no hace. Claro, dale un sentido. Exacto. Y, fundamentalmente, brindan apoyo comunitario. La comunidad de Tibor Gordon, por ejemplo, se analiza como un espacio que pudo llenar un vacío social y afectivo importante, sobre todo después de la caída de Perón. O menciona a la Escuela Científica Basilio, que da un marco de sentido a fenómenos psíquicos que la ciencia oficial considera irracionales o patológicos. También analiza cultos como el de la difunta Correa en San Juan. Lo ve como un fenómeno pagano muy arraigado, ligado a la geografía, la sede en el desierto y a la historia, la orfandad popular después de Rosas. Son todas formas de resistencia cultural y de elaboración del sufrimiento que operan al margen o incluso en contra de las instituciones oficiales. Y de todas estas experiencias, el texto parece darle un lugar especial a una que intentó llevar esta filosofía al corazón mismo del sistema, la Peña Carlos Gardel en el Hospital Borda. Exactamente. La presenta como un intento concreto de hacer psiquiatría popular desde adentro. La describe como un espacio liberado, casi un afuera en el adentro. ¿Cómo funcionaba? Eran reuniones los sábados, bajo un árbol del hospital, compartiendo mate, escuchando y cantando tangos, charlando, haciendo teatro espontáneo.
Un espacio creado conjuntamente por compañeros de adentro, los internos, y compañeros de afuera, profesionales, estudiantes, artistas, militantes. ¿Y cuál era la filosofía detrás de esa peña? ¿Qué hacían concretamente, más allá del mate y el tango? La filosofía era aplicar los principios que venimos discutiendo, invertir la relación teoría-práctica, o sea, partir de lo que surgía allí mismo, rescatar la cultura popular, el mate, el tango, hasta el fútbol, redistribuir la locura, una idea fuerte, que todos tenemos nuestra parte de locura y debemos reconocerla, y crear una comunidad terapéutica real, horizontal. Suena bien. ¿Y las actividades? Muy concretas y significativas. Organizaban grupos de mateadas buscando recuperar esa psicoterapia criolla del fogón. Tenían un grupo de teatro, Las Ánimas, donde improvisaban sobre mitos populares como el del gaucho matrero. Crearon una cooperativa de trabajo para reparar guantes industriales, buscando recuperar la dignidad a través del trabajo. E incluso una universidad obrera para alfabetización e intercambio de saberes entre todos. Es notable la idea de una curación mutua que mencionas. Sí, ese es un punto central. El objetivo no era solo curar a los internos de su perturbación y del efecto degradante del encierro. También se buscaba que los compañeros de afuera se curaran de su propia colonización ideológica, ¿viste? De sus prejuicios de clase. Aprendiendo del contacto directo. Exacto. Aprendiendo del contacto directo con la realidad popular y con el sufrimiento mental sin eufemismos. Era un aprendizaje en ambas direcciones. El texto contrasta esta experiencia con otras, como la Colonia Federal, que estaba más orientada a la adaptación laboral del paciente, o el Centro Piloto Esteves, que implementaba terapias intensivas más profesionalizadas, pero dentro de la lógica hospitalaria tradicional. La Peña buscaba algo diferente, más radical en su planteo comunitario y cultural. Bueno, hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? Partimos de esa crítica feroz a la psiquiatría tradicional y al hospicio como herramientas de control social y cultural, sobre todo en el contexto latinoamericano que describe el material. Y exploramos a fondo la propuesta alternativa de una psicoterapia popular. Una psicoterapia que busca sanar, pero no aislando al individuo ni imponiéndole modelos culturales ajenos, sino al contrario, reconectándolo con sus raíces, con su cultura, con la experiencia vivida colectivamente y con las formas de resistencia y sabiduría de su propio pueblo. Sí, desde el valor terapéutico del tango y el mate. Hasta experiencias comunitarias concretas como la Peña Carlos Gardel. Es fascinante. Creo que lo que nos deja esta exploración es una perspectiva muy distinta sobre la salud mental, ¿no? La vincula de manera, inseparable con la cultura, con la historia, con las relaciones de poder en una sociedad. Es, sin duda, una invitación a cuestionar esos modelos psicológicos que se presentan como universales y a valorar el conocimiento, las formas de afrontar el sufrimiento que emergen de la propia experiencia comunitaria, de lo popular. Y quizás, para quedarnos pensando, podríamos retomar una idea fuerte del texto. Esa sugerencia de que negar o despreciar la cultura popular, las formas no racionales o no científicas de entender el mundo y de buscar alivio, no solo empobrece, sino que activamente enferma. Es fuerte eso. Sí. Si esto tiene algo de cierto, la pregunta que nos quedó flotando es, ¿cómo podrían nuestras sociedades contemporáneas, tan fragmentadas a veces, tan globalizadas, cómo podrían recuperar o integrar de alguna manera esas sabidurías populares, las de los históricamente oprimidos, digamos, para fomentar una salud mental más auténtica, más colectiva? Que vaya más allá de la consulta individual. Claro, o de la solución farmacológica. ¿Qué es lo que perdemos, individual y colectivamente, cuando insistimos en que solo hay una forma científica y validada de entender la mente, el sufrimiento y el bienestar? Es para pensarlo, ¿no?